Buenas tardes, esta es la clase del día 18, jueves 18 de junio. Esta es la clase 21 del curso de Álgebra y Geometría Analítica para licenciatura en Astronomía. Ok, y estamos esperando que llegue la mayor cantidad posible de estudiantes. Ya tenemos 19, ahora viene la número 20. Ok, y bueno, ya tenemos suficiente audiencia. Entonces, con respecto a la calidad de las grabaciones, ayer hubo un problema con el servidor de la universidad. Parece que había demasiada demanda y se cayó en algún momento. Pasado de la 1 de la tarde creo que fue. Yo ayer tuve una clase con el otro curso hasta la 1 y después de eso se cayó el sistema. Y estuvo un rato sin cobertura. Y después yo como a las 2 de la tarde subí un breve video respondiendo una consulta que me habían hecho en esa clase, pero que me la hicieron a las 12:59. Entonces, mientras la explicaba, se acabó la clase. Y obviamente que después tuve que subir un video. Ese video que subí y está disponible, que es sobre, me hicieron una pregunta de cómo se resuelven las desigualdades que involucran valor absoluto, y dentro del valor absoluto hay una fracción racional, dos funciones lineales, una sobre otra. Eso lo hice en el video que subí ayer, de unos 20 minutos de duración, pero ese video yo lo vi, está súper borroso. ¿Ya? Porque me imagino que una de las razones por la que salió bien borroso es porque, bueno, porque había colapsado el sistema. Vamos a bajar un poquito la pantalla, ok. Porque, no, eso no sirve bajar, hay que subirlo un poco, ahí está. Entonces, eso por supuesto que puede que haya, digamos, puede que la clase salió borrosa porque justo en ese momento el sistema se estaba recuperando después de haberse caído. Pero hay otro estudiante del otro curso hizo una sugerencia, me mandó una sugerencia y me dijo, profe, lo que pasa es que parece que las grabaciones salen borrosas en cierto momento porque su cámara tiene el autoenfoque. Entonces, cuando yo me muevo y me traslado de una cámara a otra, perdón, de una pizarra a otra y me muevo rápido, entonces la cámara se pone borrosa porque está tratando de reenfocarme. Ya uno lo puedo así, se puede ver cuando yo muevo las manos rápido, ¿ya? Porque la cámara trata de seguir las manos, la velocidad de lo que estoy moviendo, y entonces en ese momento se reenfoca y se ve borrosa la pizarra, ¿ya? Entonces lo que estoy tratando de hacer, lo que voy a tratar de hacer en estos días, este fin de semana, es tratar de anular el autoenfoque automático de la cámara. Obviamente que no sé cómo se hace eso y estuve averiguando, me metí a internet y no hay mucha información, y había una sugerencia de una persona que hacía clases usando esta cámara que yo tengo, y que decía que para eliminar el autoenfoque había que bajar otro programa de la misma compañía que era para jugar en internet, y que ese programa, bueno, lo hice. Perdí un buen tiempo bajando ese programa y no me sirvió. Entonces aún no puedo anular el autoenfoque. ¿Ya? Espero poder hacerlo, descubrir cómo hacerlo este fin de semana. ¿Ya? También estoy tratando de meterme en vía mi computador, tratando de meterme a la cámara para ver qué puedo anular, qué casilla puedo anular. Y hay alguna, no sé cuál hacer, pues no sé cuál anular, porque hay una que dice video automático, hay otro que dice video direct show, un show directo, y hay otro que se llama GDI, y no sé cuál de esos anula el autoenfoque, si es que hay alguno. Esta señora que subió a la internet esta sugerencia de cómo anular el autoenfoque, dijo, a mí me causa problemas porque yo hago clases de danza o de otra cosa, no me acuerdo qué era, y ella dice, me muevo mucho en la cámara, y entonces la cámara, al seguir mi figura, mi persona, se pone borroso lo que está detrás, pero que yo también necesito mostrarle a los estudiantes lo que está detrás de mí. Entonces ese es el problema que tengo yo, porque necesito mostrarle, o sea, no necesito que me vean a mí, sino que vean lo que está en la pizarra. Que aquello que está en la pizarra no esté borroso, ¿ya? El estudiante que hizo la sugerencia, bueno, primero dijo, bueno, anular el autoenfoque, también dijo otra sugerencia que, profe, ¿por qué usted no simplemente enfoca la cámara en una sola pizarra? Así no tiene que irse cambiando de pizarra.
Pero lo que pasa es que eso disminuye mucho, me obliga a borrar muy rápido, digamos, porque se me llena la pizarra rápidamente. O sea, la idea de comprar dos pizarras es para que mientras yo trabajo en uno, ustedes puedan ver lo que escribí en la otra. Entonces, no es solución enfocar la cámara a una sola pizarra, de manera que yo no me mueva. Entonces, yo creo que la solución es eliminar el autoenfoque a la cámara. Voy a tratar de hacerlo durante el fin de semana. Ya le pedí ayuda a alguien que sabe más que yo de esto. Esa persona también está buscando una solución por internet y espero que entre los dos la encontremos. Mientras tanto, por la clase de hoy, voy a tratar de hacer la clase y no moverme muy rápido para evitar que la cámara se... para evitar que la imagen se ponga borrosa cuando autoenfoca automáticamente. Entonces, voy a trabajar lentamente como un perezoso. Ustedes saben esos animales perezosos que se mueven en cámara lenta, ¿ya? Es una medida de emergencia que vamos a implementar ahora. Bien, después de estos detalles técnicos voy a continuar, a menos que haya una pregunta, voy a continuar con... una cosa. No creo que pueda tener las pruebas corregidas esta tarde. Yo creo que va a ser mañana a la tarde. Justo a tiempo para arruinarles el fin de semana, ya. Mañana viernes en la tarde voy a subir las notas. Y porque, bueno, no he tenido otras cosas que hacer. Bien, voy a continuar, voy a repetir el ejercicio que hice al final de la clase anterior, porque parece que ese, como se me estaba acabando la hora, lo hice demasiado rápido. ¿Ya? Y el ejercicio era el siguiente. Decía el ejercicio, decía, sea f de r en r, y la función estaba definida por menos x si x era mayor que 0, y x cuadrado si x es menor o igual que 0. Entonces, lo que había que probar que f es biyectiva. Lo que había que probar es que f es biyectiva. Ok, entonces lo que yo hice en la clase anterior, lo que yo hice fue graficar esto. ¿Ya? Graficar esta función, porque no es difícil graficarla. Pero lo que yo quiero hacer ahora, es demostrar que es biyectiva, pero de manera completamente algebraica o analítica, o como quieran llamarlo, es decir, sin graficar. ¿Ya? Igual como lo hacen en el libro, porque en el libro me parece que resuelven este problema sin graficar, al principio por lo menos. Entonces, vamos a probar que f es inyectiva. Esa es la primera parte de la definición de biyectividad, ¿no es cierto? Probar que f es inyectiva. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Suponer que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, ¿qué significa esto? Por demostrar que x1 es igual a x2. Esa es la definición de inyectividad, es decir, si tengo dos puntos x1, x2 a priori distintos que van a parar a 1, o sea, lo que necesito ver es que esta situación no se da, que haya dos puntos x1 y x2 que tengan la misma imagen. Cuando sucede esto, la función no es inyectiva. Entonces, lo que quiero yo demostrar es que esta situación no se da, es decir, que si yo tengo que f de x1 es f de x2, en realidad estos dos puntos eran el mismo. ¿Ya? O sea, que no se da esta situación, es decir, que es 1 a 1. Recuerden que la otra manera de decir que una función es inyectiva es que es 1 a 1. Y si las imágenes son iguales es porque los puntos eran iguales. Y eso es lo que queremos hacer. Sin dibujar. Ok, entonces, bueno, aquí tengo que usar esta suposición. Estoy suponiendo que f de x1 es f de x2. Y bueno, necesito usar la definición ahora, pero es que la definición de la función f está dividida en dos partes. Entonces, hay casos que considerar. Caso 1. Si x1 y x2 ambos son positivos. Entonces, en este caso,
esta igualdad con la que estoy trabajando es equivalente a, bueno, cuando el x1 es positivo, f de x1 vale menos x1. Porque tengo que usar la parte de arriba de la definición. Okay. Y f de x2, como x2 es positivo, f de x2 también está definida por la parte de arriba de la definición. Bueno, pero si menos x1 es igual a menos x2, esto implica que x1 es igual a x2, que es aquello que queríamos probar. Porque ahí dice, por demostrar x1 igual a x2. Así que aquí estamos listos. O list Taylor, como dijo alguien ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de sacar esta, para que no me moleste, bien, fuera del camino. Excelente. Bueno, qué raro que no haya llegado nadie más atrasado. Ah, tengo 22 estudiantes. Bien. Alto quórum. Ok, entonces sigamos. x1 igual a x2. Entonces, en el caso 1 estoy listo. Ya no hay nada más que hacer. Caso 2. Bueno, uno de ellos es positivo y el otro menor o igual que 0. En este caso, f de x1 como el x1 es positivo, f de x1 nuevamente está dado por menos x1. Y el x2, como el x2 es menor o igual que 0, tengo que usar esta parte de la definición, la segunda parte. Entonces tengo que usar, va a ser aquí, f de x2 va a ser x2 al cuadrado. ¿Ok? Porque estamos usando la segunda parte de la definición de f. Ok, bueno, pero aquí tengo un problema, porque esto es negativo. Ese número es negativo porque es menos x1 y x1 es positivo. Así que este número es negativo y este es un cuadrado perfecto. Entonces aquí hay una contradicción, que así se denota, o también alfa, como cuando hablábamos de lógica, ¿no es cierto? Entonces este caso no se da. O sea, estas condiciones, que x1 sea mayor que 0 y x2 sea menor o igual que 0, y al mismo tiempo que f1 sea lo mismo que f2, no puede darse. No se da. Veamos, faltan dos casos más. ¿Ya? Caso 3. Caso 3, entonces. Ya vi los dos, caso 1 y caso 2, ambos incluyen el caso x1 mayor que 0. Entonces ahora me toca el caso x1 menor que 0 y x2 mayor que 0. Ese no lo hemos considerado. Bueno, en este caso f de x1 igual f de x2 es equivalente, f de x1 igual f de x2 es equivalente, como el x1 es menor que 0, o si quieren le ponemos menor o igual que 0, porque esa era la otra condición, y esta está bien, menor o igual que 0. Como el x1 es menor o igual que 0, el f de x1 es x1 cuadrado. Y como el x2 es mayor que 0, f de x2 es menos x2. Y entonces tenemos una contradicción similar a la anterior. Así que este caso tampoco se da. Y el último caso, caso 4, ¿qué falta? A ver, ambos positivos, el primero positivo, el segundo negativo, primero negativo, y parece que aquí lo que me resta es que los dos sean negativos, o menores o iguales que 0. Ese es el último caso el que queda pendiente. Son 4 nomás, porque el x1 tiene signo más menos y el x2 más menos, 2 por 2, 4. 4 casos. Bueno, en este caso tengo esta igualdad, x1 cuadrado
porque el x1 es menor o igual que 0, entonces f de x1 es x1 cuadrado, y aquí el x2 cuadrado. Ajá. Y entonces, si yo saco la raíz cuadrada, me va a quedar igual raíz cuadrada de x2 cuadrado, ¿ok? Es decir, valor absoluto de x1 igual valor absoluto de x2, pero es que el x1 es negativo, así que el valor absoluto es menos x1 y este es menos x2, y estamos en una situación similar a la primera. Y entonces aquí x1 igual x2. Es decir, siempre se cumple eso y por lo tanto la función es inyectiva. Entonces acabamos de probar esto. Acabamos de probar que f es inyectiva sin hacer ningún dibujo. Y ahora vamos a probar la parte 2. Que f es epiyectiva o sobre. F es epiyectiva. ¿Cómo se demuestra que una función es epiyectiva? Entonces se da un número cualquiera en el conjunto de llegada, sea y en R. Le llamamos Y porque lo estoy viendo en el eje Y. Eje Y. Sea Y en R, entonces, por demostrar, siempre existe un X en R, tal que f de X es igual a Y. Entonces, mirando la función, una es x cuadrado, la otra es menos x, entonces, evidentemente hay casos, hay que separar casos. Caso 1, y mayor o igual a 0. Si el y es mayor o igual a 0, yo siempre voy a poder escribirlo como un x cuadrado. Entonces, el y va a ser, bueno, x cuadrado, el cuadrado de algo. ¿Y cuál sería ese algo? Por la raíz cuadrada de y al cuadrado. ¿Y tiene sentido calcular la raíz? Claro, porque y mayor o igual que 0. Entonces la raíz cuadrada de y existe. Y al cuadrado me da de vuelta y, pero como... pero aquí tengo un problema. Aquí dice x menor o igual que 0. Cuando x menor o igual que 0 me da el cuadrado perfecto, pero no importa. A ver, pongamos. Porque aquí yo uso esta igualdad. Aquí tengo un menos raíz de y al cuadrado. Todavía sigue siendo y. Y ahora, menos raíz de y satisface que es menor o igual que 0. Entonces, esto es f de menos la raíz cuadrada de y. Claro, porque como este es negativo, como menos la raíz cuadrada de y es negativo, tengo que usar esta parte de la definición, porque el argumento es menor o igual que 0. Entonces tengo que elevar al cuadrado esta cantidad. Si elevo menos raíz de y al cuadrado, obtengo y. Y por lo tanto, y realmente proviene de un x. El x que necesito en este caso es este. Menos la raíz cuadrada de y. Ese es el x que estaba buscando. Ahí. Bien, y el otro caso, que me falta por considerar, el caso 2, es cuando y es negativo. Y negativo, caso 2. Y menor que 0. Cuando el y es menor que 0, entonces el y realmente es f de algún x. ¿Cuál x? Fíjate, la definición aquí dice x, el argumento, cuando el argumento es mayor que 0 me da menos x. Pero yo puedo forzar que el argumento sea mayor que 0. Como el y es negativo, si yo pongo menos y, esto es mayor estricto que 0, y cuando aplico f a un número que es mayor estricto que 0, tengo que usar la primera parte de la definición. Por lo tanto, aquí me va a dar el negativo de este x. Este es el x que me hace falta. Negativo de x, es decir, y. ¿Ven? Y es igual a y. Por lo tanto, acabo de demostrar que existe un x con esta gracia.
Y ese X en este caso es menos Y. Y listo. Se acabó. Demostré que era inyectiva y epiyectiva, por lo tanto la función es biyectiva. Y aquí lo hice sin hacer ningún dibujo. Y esta es la manera, parece que es la manera que está hecha en el libro. Bueno, hasta ahora la imagen está bien o no, se ve borroso o no. ¿Aló? O menos, profe, pero igual se distinguen. Bueno, ¿Igual se distingue? Ya. Estamos bien. Lo que pasa es que no quiero trabajar muy rápido para evitar este problema del autoenfoque, ¿ya? ¿qué es abajo a la izquierda? No Que sé está dónde, abajo a la izquierda. donde dice I igual, Aquí, me estoy apuntando, ¿sí? dice X igual menos la raíz de Y. Ah, ya. ¿Esto no se ve bien? No, más o menos, pero se entiende. ¿Cuál se entiende? Bien. Entonces, ese es el ejemplo que estaba en el libro. Ellos lo hacen como lo hago yo ahora y también al final ponen el dibujo. El dibujo yo lo hice ayer. Y entonces ahora vamos a empezar con la materia de hoy, propiamente tal. Vamos a hablar de las funciones inversas. Funciones inversas. Entonces vamos a hablar de las funciones inversas, que es la materia que está en la página 71. Capítulo 3, página 71. Capítulo 3, página 71. Bien. Entonces, voy a partir con una función. Entonces, sea f de a en b una función. Recuerden ustedes que una función simplemente es un tipo especial de relación. Es una relación, pero la gracia es que la imagen de una, o sea, cualquier elemento de A está relacionado a lo más con un elemento de B. No existe esta situación, digamos, donde un elemento A podría estar relacionado con más de un elemento en B. Esto es lo que hace una relación en general, pero una función no puede hacer esto. Entonces vamos a considerar sea f de a en b una función, ¿ya? Y podemos considerar la relación inversa. Podemos considerar la relación inversa, ¿ya? Que está definida así, son todos los pares b, a en b cruz a, tales que a, b está en f. Entonces ahora estoy viendo la f como una relación. Podemos considerar esta la relación inversa. Esta no tiene por qué ser función. Recuerden que toda relación a toda relación se le puede considerar la relación inversa. Ok. Entonces, lo que escribamos nuevamente qué significa que a, b esté en f. Esto significa simplemente de que todos los pares b, a en b cruz a. Y cuando a está relacionado con b de acuerdo a f, es cuando el f de a vale b. ¿Okay? F de a vale b. En general, como les decía yo, es posible que haya una A en A que esté relacionado con varios elementos. Pongamos, para simplificar, pongamos dos. Podría suceder para una relación en general, podría suceder que un A dado, un elemento de A, estuviera relacionado con dos elementos de B. Eso es lo que hace una relación en general. Es decir,
podría suceder que hubiese, en este F inverso, hubiese dos pares ordenados con la misma componente A. B1A y B2A podrían estar. En ese caso significaría que el F de A puede ser B1 y B2, ¿ya? Que es la situación que está descrita acá. Bueno, pero yo ahora voy a considerar el caso cuando la relación inversa realmente es una función. ¿Ya? Porque vamos a hablar de funciones inversas, no de relaciones inversas. Entonces, veamos qué condiciones puedo deducir. Pues si f a la menos 1 de p en a es una función, si fuera una función, si la relación inversa es una función, entonces existe un único P en B. Digamos que, entonces, esto está mal escrito, discúlpeme. Entonces, para cada A en A, existe un único. Recuerden que este símbolo significa existe un único. Existe un único B en B, es decir, no ocurre esto. Dado una aquí, existe un único B en el conjunto de llegada. Entonces, para cada A en A, existe un único B en B, tal que F de A es igual a B. Y en este caso, entonces, decimos que el B, como tiene un solo valor, lo vamos a escribir así, F inverso de A, y esto es equivalente a decir esto, que F de A vale B. ¿Ok? Si no fuera función, el F inverso de A va a ser en general un conjunto que podría tener más de un elemento, por ejemplo, B1, B2, o más. Esta es la definición. Esto es lo que define, cuando la F inversa es una función, esta fórmula aquí es lo que define la función inversa. Y esto es lo que aparece aquí. Oh, wait a minute, hay un error acá. Sorry. F inverso, estoy tomando un B acá. O un B acá, estoy tomando un B en B. Y le aplico F inverso y va a parar el A. Entonces, para cada A existe un único elemento en B. Y esta es la fórmula que define la inversa. Entonces, uno dice, para un B dado, el F inverso de B está unívocamente determinado y es igual a A. Y esto es equivalente a decir F de A igual a B. Esta es la definición de la función inversa. Cuando es función. Y no siempre va a ser función. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el gráfico de la función y igual a x cuadrado. Esa es una función. Esa es la función f, que estoy considerando como ejemplo. Y la relación inversa es esta f. F de x igual x cuadrado. Y la relación inversa, F1, la relación inversa, si yo la grafico, recuerden que para graficarla hay que hacer la reflexión de ese gráfico con respecto a la diagonal principal. Entonces me queda este gráfico para la relación inversa. Y este gráfico no es una función porque para un A dado, recuerden que A chico denota los elementos del dominio, ¿no es cierto? Entonces, para un A dado, a ver cuál queremos. A ver, este va a ser, discúlpame,
este va a ser el A. Esta es la F. Así que recuerden que F va de A en B. Aquí hay que tener cuidado porque el A y el B son iguales, porque el A es el eje X y el B es el eje Y. Ambos son copias de R. Y entonces aquí debería yo considerar, como estoy cambiando B por A esta copia de R debería llamarle B y a esta copia de R debería llamarle A. Entonces la F inverso va de B en A. Entonces para este B en particular, entonces esta F inverso no es una función porque para este B en particular existen dos A's. ¿Ya? Ok, entonces no es una función, ustedes saben porque te falla el criterio de la recta vertical. Así que esta no es una función. No es función. Ok, entonces sucede eso, de que un punto B va a parar a dos posibles A's. Por ejemplo, si el B fuera 1, entonces menos 1 y 1, aquí me da 1 y aquí me da menos 1. Entonces, no hay un destino único para el B, por lo tanto no es función. Entonces vamos a ver un teorema. ¿Cuándo es función? La relación inversa. Ok, entonces el teorema dice lo siguiente. Teorema. Sea f de A en B una función. Entonces, f inversa de B en A es función exactamente cuando f es biyectiva. Biyectiva. O sea, aquellas funciones que son biyectivas son las que poseen inversa. Bien, entonces hagamos la demostración. Probemos esto. Demostración. Entonces es una equivalencia. Entonces hay dos implicancias que demostrar. Entonces voy a primero demostrar esta implicancia. Suponer que f inversa es una función. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Por demostrar f es inyectiva y f es epi, o sobre, epiyectiva. Hay dos cosas que tengo que demostrar. Entonces, 1, 2. Veamos el caso 1. Suponer que f de A1 es lo mismo que f de A2. Entonces, ¿qué hay que probar? Por demostrar entonces que A1 es lo mismo que A2. Eso es lo que hay que probar. ¿Ya? Bien. Pero entonces, recuerden ustedes, hay que recordar esta condición, que f inverso de un B es A si solamente si B es igual a f de A. Esta es la definición de la función inversa. ¿Ya?
Esa fórmula que acabo de escribir ahí, yo la tenía en la pizarra anterior y la borré y ahora la estoy copiando nuevamente. ¿Ok? B es f de A, sí, solamente si A es f inverso de B. Entonces hay que usar esta de la definición de la función inversa. Hay que usar esto para llegar a buen camino acá. Entonces, bueno, entonces como yo tengo, ¿qué es lo que quiero usar acá? Tengo, como yo estoy suponiendo que f de A1 como f de A1 es lo mismo que f de A2, ¿ya? Entonces, aquí en esta definición voy a considerar a este, lo voy a pensar como mi P. Como el B, este B es f de A2, como el B es f de A2, ¿qué significa? Que el A2 es f inverso de este P. ¿Okay? Pero que ahora puedo considerar, bueno, lo que pasa es que ahora yo puedo considerar a este, lo puedo considerar como mi P. Nuevamente, escribámoslo más abajo. Entonces, esta igualdad la copié, pero ahora este que está aquí yo lo veo como mi B acá. Entonces, como este es mi B y es f de A2, entonces significa que, a ver, este dije que era mi B, ¿no es cierto? Aquí al principio este lo puse como mi B y tenía el A2, entonces me queda A2 igual a esto. Ahora, este es mi B, este lado es mi B y por lo tanto mi A es mi A1. Entonces A1 es igual a F inverso de B. Pero es que estos son iguales, por lo tanto estos son iguales. Y eso es lo que había que demostrar, ¿ves? Pues ahí está la demostración de la inyectividad. Es el hecho de que la función f a la menos 1 realmente es una función. No, esta demostración no funcionaría si el f inverso de b no estuviera unívocamente determinado. Entonces, ahora 2. F es epi. Entonces, ¿qué significa f es epi? Inyectiva. ¿Ya? ¿Qué significa? Que debo darme un elemento. Quiero demostrar que la f es epiyectiva, que todos los puntos de B están en el recorrido. Entonces, sea B en B, cualquiera. Entonces, lo que yo digo es que este B realmente vale f de un cierto A. ¿Y cuál es el A que me sirve? Bueno, f inverso de B. Esto está bien definido. Y si el A es f inverso de B, lo que dice la caja ya es que el B es f de A. Así que el B realmente está en el recorrido. Así que efectivamente es epiyectiva. Así que es inyectiva y epiyectiva. Eso demuestra la primera mitad del teorema. Y la otra mitad, la voy a hacer acá. Pues ahora tengo que suponer que F es biyectiva. Tengo que operar en el otro sentido ahora. Por demostrar F inverso de B está unívocamente determinado. Porque eso significaba que la F inversa fuera una función. Este F a la menos 1 de B está unívocamente determinado. Supongamos que no. Suponer que F inverso de B, a ver, que F inverso de B está relacionado con, suponer que F inverso de B está relacionado
con A1 y con A2. Ambos son elementos de A. ¿Okay? Estoy suponiendo entonces que el B, estoy suponiendo esta situación, de que este B va a parar a dos lugares distintos, A1, A2. ¿Okay? Otra cosa, como estoy suponiendo que la F sobre el F inverso de B siempre va a estar definido, o sea, el B siempre va a estar relacionado con algo en A. Porque si yo me doy un elemento en B, el hecho de que la F sea sobreyectiva significa que este B está relacionado con algo en A, por ser sobre. Lo que pasa es que yo quiero probar que no es posible que este B esté relacionado con A1 y con A2. Ustedes ven la razón. Es porque si fuera así, la función f no sería inyectiva porque habría dos puntos que van a parar al mismo sitio. Y ese es el resto de la demostración, usar la inyectividad. Entonces, ¿qué significa que f a la menos 1 de p esté relacionado con A? ¿Ya? Bueno, este es A1 y este también está relacionado con A2. Entonces, de acuerdo, entonces, ¿esto qué implica? Que f de A1 es lo mismo que f de A2, es igual a P. Pero entonces aquí tenemos un problema, porque entonces por la inyectividad, A1 igual a 2 por inyectividad. Por inyectividad. Por lo tanto, la F inverso de B realmente está unívocamente determinado y un solo A. No será el caso del ejemplo este de la parábola, ¿no es cierto? Entonces eso completa la demostración del teorema. Bien, entonces ese es el teorema principal sobre la función. Profe, no. ¿Qué dice abajo de biyectiva de la parte de la pizarra izquierda? Suponer que f es biyectiva, por demostrar tanto, está... Unívocamente determinado. Vale. Unívocamente determinado, es decir, que de una sola manera. ¿De acuerdo? Sí, y ahora sí puedo borrar. Sí. ¿Sí? Ahora sí puedo borrar, ¿sí? Ok, entonces ya borré la pizarra izquierda y puedo continuar trabajando ahí. Okay, so, where was I? Ajá. Veamos un ejemplo. F de R en R, tal que F de X va a ser MX más N. M, N fijos. M distinto de 0. Esta es la recta genérica. ¿Ya? El M es distinto de 0 porque, observar, si el M es 0, entonces la función sería la función constante, ¿no es cierto? Si M es 0, o sea, ¿por qué excluyo el caso 0? Observación, pongamos la observación. Observación. Si M es 0, entonces la función f de x es n para todo x en R. Así que la función en todo lugar tiene el mismo valor n. Así que el gráfico es una recta paralela al eje x. Esto se llama la función constante igual a n. Para cualquier valor de x me da siempre el valor n. Así que tengo aquí esta recta paralela. Y esta, bueno, primera cosa, no va a tener inversa, porque si yo hago
esta es una función, pero no tiene inversa porque la que debería ser la inversa es la recta vertical que pasa por n, ¿no es cierto? Y esa falla el criterio de la recta vertical de manera grosera, porque hay una recta vertical que intersecta el gráfico no solamente en más de un punto, sino una cantidad infinita. Entonces no es una función esta, la inversa. ¿Ah? Y ustedes pueden ver que el teorema dice claramente que no debería tener inversa, porque esta, primero, falla ambas condiciones, ser inyectiva y epiyectiva, la falla de manera grosera. Porque no solamente no hay un único X con esta imagen, sino que hay, por aquí tengo 1, 2, 3, hay una cantidad infinita de X que tienen la misma imagen. ¿Ah? O sea, tengo esta, si yo hiciera un diagrama de Venn, A y B son iguales a R. O sea, aquí todos los puntos irían a parar al mismo punto. O sea, es muy no inyectiva, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Y además no es sobre, porque el recorrido no es todo, de hecho es solamente un punto. El único elemento que está en el recorrido es el n. El único valor de y que está en el recorrido es el n. Entonces, falla la sobreyectividad de manera grosera y la inyectividad también de manera igualmente grosera. Entonces, podríamos decir que entre todas las funciones que no tienen inversa, esta es la peor. Pero, bueno, ¿qué pasa si el m es distinto de 0? Ah, entonces la pendiente no es 0. No es una recta horizontal. Entonces, ahora sí el gráfico, voy a considerar mx más n. Esta es una recta. ¿Ya? Y cuando x es 0, pasa por n. Y cuando el x es menos n partido por m, me da 0. Entonces, este es n. Y por aquí voy a imaginar que está el menos m partido por m. Entonces estoy suponiendo que m y n son ambos positivos en este ejemplo, en este dibujo en particular. Entonces me da una recta que hace eso más o menos. ¿Ya? Tiene pendiente m, ¿ya? Y cruza el eje y en el punto n. Y lamentablemente me salió demasiado parecida a la recta y igual a x. Entonces vamos a hacer algo un poco más grosero, ¿ya? Una pendiente más destacada. Entonces voy a suponer que el n menos m partido por m está por ahí. Entonces esto me gusta más a mí porque entonces puedo graficar esto. ¿Ok? Entonces este es n. Ahí cruzó en n. Y la recta y igual a x está acá. Entonces la reflexión va a ser una recta algo así como esto. ¿Ya? Así que esta es la... Bueno, esta es sobreyectiva, porque si yo me doy cualquier número y lanzo una recta horizontal, va a cruzar siempre se va a encontrar con el gráfico. Así que sobre. F es sobre, o epi. Y F es inyectiva. Sí, porque si me tomo dos valores distintos de X, las imágenes van a ser distintas, porque ustedes ven, la recta es una función creciente, entonces la imagen de X va a estar por acá abajo y la imagen de este X va a estar por ahí arriba, o sea, son súper distintos, uno bastante lejos de la otra. Entonces esta es la función original, esta es biyectiva, es epi o sobre e inyectiva. Por lo tanto, su inversa existe. ¿Y cómo le calculamos la inversa? Intercambiamos X con Y y despejamos la Y. Entonces el Y va a ser X menos N partido por M. Entonces va a tener 1 sobre M, X menos N partido por M. La inversa también es una recta y su pendiente es el recíproco de la pendiente original. Si la original tiene pendiente 2, la inversa tiene pendiente 1/2. Pero ahí hay un ejemplo de una función que es invertible. Es decir, que posee inversa por el hecho de que es biyectiva.
cubre todo el conjunto de llegada, la imagen es todo el conjunto de llegada y es 1 a 1. ¿Ya? No hay dos puntos que vayan a parar al mismo sitio o al mismo valor. ¿Okay? Entonces ahí tengo un ejemplo muy claro de aplicación del teorema. Otra observación importantísima, observación, si f de A en B si f es biyectiva, si f, aquí ven la observación que está en el libro, es más general de lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Pero voy a focalizarme en este caso. Si f de A en B es biyectiva, entonces existe la f inversa función. ¿Qué función inversa? Por el teorema. Función inversa. Si me doy, el teorema dice lo siguiente: si tengo una función A en B y biyectiva, es biyectiva, entonces existe la función inversa. Y quiero ver cuál es la relación entre estas, ¿ah? Porque ustedes se fijan, la f manda los elementos de A en B y la f inverso manda los elementos de B en A. Entonces, ¿qué pasa si yo hago la composición? Recuerden que la composición se hace en este sentido: la que está en segundo lugar se pone a la izquierda, y está en primer lugar a la derecha. Entonces, ¿qué me va a dar esto? F inverso, porque tengo que tomar un elemento en A. Bueno, me va a dar F inverso de F de A. ¿Ah? Pero de acuerdo a la definición de la inversa, recuerden ustedes que F inverso de P vale A si solamente si F de A es igual a B. Esta es la fórmula que define la inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decir de F inverso de F de A? F inverso de F de A. Entonces esto lo voy a mirar como si fuera mi B. De hecho es un B porque está acá. Entonces dice F inverso de este P va a ser A exactamente cuando F de A sea B, pero es que B es F de A. Entonces esto es A, por esta definición. Entonces, lo que ocurre, lo que acabamos de deducir entonces, es que F inverso compuesto con F a un valor, a un número, a un elemento A lo deja sin cambio, lo deja igual. Entonces significa que esto es la función identidad definida sobre el conjunto A. F inverso compuesto con F es la identidad de A. Y por supuesto que yo también puedo hacer la composición en el sentido opuesto. Puedo hacer la composición en el sentido opuesto. Claro. Entonces, en vez de partir de A, como lo hice allá, voy a partir de B. A través de F inverso lo llevo a A. Y ahora, a partir de A, yo aplico la F y voy a parar a B nuevamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta composición? Bueno, veamos. F inverso, la que se pone primero a la izquierda es la F. Y la F inversa a la derecha. Y se lo aplicamos a los elementos de B. F de F inverso de B. Y si a este le llamo A, entonces voy a usar lo que está en la caja aquí. Si a esto le estoy llamando A, entonces de acuerdo a la definición de la inversa, F de A es exactamente igual a B. F de A es B. Ah, entonces deja fijo al B también. ¡Oh, qué sorpresa! Entonces F compuesto con F inversa es la identidad en B. Entonces, estas propiedades son las que definen la inversa. Son consecuencias de la definición y se puede ver que recíprocamente, si existe una función, entonces, si existe una función g
que vaya de P en A, tal que F compuesto con G sea la identidad en B y G compuesto con F sea la identidad en A, entonces esta G es la inversa, es decir, estas propiedades definen unívocamente, de nada llegó un poco atrasada, entonces estas igualdades definen unívocamente a la inversa, la caracterizan. Hay una única función de P en A que tiene estas propiedades, que tiene la inversa. Entonces la única, la inversa tiene que ser esta. La G es F inverso. Así que esa es una cosa importante. Así se distinguen la inversa. Bueno, entonces, por ejemplo, ya sabemos que la función de R en R, de a una X lo lleva al X cuadrado, esa es la función cuadrática, conocemos su gráfico. Sabemos que no tiene inversa porque no es inyectiva. Hay valores, por ejemplo, menos 1 y 1 que van a parar al mismo sitio. Por lo tanto, el valor, si hubiese función inversa, esa función inversa evaluada en este valor de B sería ambigua, no unívocamente determinada, lo hemos visto varias veces. Pero también hemos visto en este curso, de hecho como preparación para la prueba 1, que en vez de considerar esta F de R en R, bueno, su dominio natural, primera cosa, es todo R, pero yo puedo restringir el dominio. Pongámosle F tilde, y le voy a restringir el dominio, y esto lo hemos hecho, ¿ya? En vez de considerar todo, voy de 0 a infinito. Aquí, si yo restringo el dominio de esta manera, esta función es inyectiva, ¿ya? Porque para ser inyectiva, una cosa importante que yo olvidé mencionar, que lo voy a mencionar ahora mismo, recuerden que acabo de borrar eso, pero recuerden que conocemos un criterio para saber si un gráfico representa el gráfico de una función. Se llama el criterio de la recta vertical. Este gráfico, esta parábola, es efectivamente el gráfico de una función porque aprueba o pasa el criterio de la recta vertical. Si yo me doy cualquier recta vertical, va a cortar en a lo más un punto. De hecho, en un único. La recta vertical, así que por eso es función. Pero hay funciones inyectivas y hay funciones no inyectivas. Esta no es inyectiva porque aquí encontré dos puntos que tienen la misma imagen. Pues entonces, si yo trazo una línea horizontal a través de este punto, va a intersectar en dos lugares al gráfico y por eso es que hay dos preimágenes. Menos 1 y 1 van a parar al mismo sitio. Entonces, decimos que el gráfico de la parábola falla el criterio de la recta horizontal. Entonces, existe otro criterio. Entonces, hay dos criterios de rectas. De la recta vertical para ver si es función y el criterio de la recta horizontal para ver si es inyectiva. Criterio de la recta horizontal. Un gráfico es el gráfico de una función inyectiva ¿no es cierto? Si pasa el criterio, si toda recta vertical, si toda recta horizontal intersecta en a lo más un punto. Si toda recta horizontal intersecta el gráfico, lo intersecta, me refiero al gráfico, intersecta en a lo más un punto. Entonces, no confundir el criterio de la recta vertical con el criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta vertical es para saber si el gráfico es el gráfico de una función. Y el criterio de la recta horizontal es para saber si el gráfico corresponde a una función inyectiva o no. Partiendo del hecho que ya sabemos que es una función, ya sabemos que es una función, pero no es inyectiva.
porque falla el criterio de la recta horizontal. Entonces, ¿cómo podemos restringir el dominio para que pase el criterio de la recta horizontal? Y ya lo estábamos haciendo, porque estamos borrando esta rama, porque al borrar esta rama, entonces toda recta horizontal va a intersectar en a lo más un punto. Nótese que hay algunas rectas verticales que no intersectan en ninguna parte, pero es que eso no es pecado hasta el momento, ¿ya? Porque nos estamos preocupando de que sea inyectiva. Recuerden que ser inyectiva es la mitad de lo que necesitamos para que posea inversa. F tilde de 0 a infinito, ¿ya? Así que aquí solamente restringí el dominio. Esta es inyectiva. Pero no va a poseer inversa, ¿ah? Porque no es sobreyectiva. No todos los elementos en R están en la imagen. Pero yo puedo restringir ahora, digamos, reemplazar el conjunto de llegada que es demasiado grande, porque hay elementos aquí, por ejemplo, los negativos que no están en la imagen. Yo puedo definir otra variante aún, la doble tilde, que tiene restringido el mismo dominio que el anterior, que fue la restricción del original, y ahora en vez de considerar el saco de llegada que es demasiado grande, lo voy a restringir al dominio, perdón, al recorrido. ¿Cuál es el recorrido de la función? ¿Cuáles son los elementos en Y, en el eje X que están en la imagen? Son todos de 0 para arriba, ¿no es cierto? 0 hasta infinito. Esta es biyectiva. Pero nótese que la fórmula que la define es la misma que al principio. Nuevamente, f2 tilde de x sigue siendo x cuadrado, pero no es la misma función original, porque le restringimos el dominio y el recorrido. Pero ahora esta sí es biyectiva, no solamente es inyectiva, esta que está aquí es biyectiva. Allá lo escribí, estoy escribiendo no, ¿qué momento soy? Es biyectiva, es inyectiva y sobre. Entonces, esta sí tiene inversa. F doble tilde tiene inversa, por el teorema. Okay. Tiene inversa. Tiene inversa. ¿Cuál es la inversa? Bueno, la inversa va en el sentido contrario. Bueno, son el mismo, así que no se nota el cambio que hice, ¿ya? Pero por supuesto, ahora la fórmula es distinta. ¿Por qué? Porque el F inverso de un X es aquel Y. Estoy usando la fórmula de la definición de la inversa. F inverso de B igual a A, si solamente si el B es F de A. Entonces, si solamente si el X es F de Y. Sorry, F2 tilde de Y. Pero esto es Y al cuadrado. Así que, por lo tanto, el X es Y al cuadrado, pero lo que yo necesito para hallar la fórmula de la inversa, esto ya cumplió su rol, discúlpenme, lo voy a borrar. Para hallar la fórmula de la inversa, yo tengo que decir cuánto es Y en términos de X. Entonces aquí tengo Y al cuadrado igual a X. Entonces ustedes saben, Y es más menos la raíz de X. Así es como se calcula la Y en general. Pero es que la Y yo sé que está aquí, porque necesito que esté ahí, porque estoy considerando la F2 tilde inverso que va de 0 infinito a 0 infinito. Entonces, este Y yo sé que es mayor o igual que 0, porque está ahí. Por lo tanto, como yo sé que es mayor o igual que 0, tengo que elegir el más. Entonces, en resumidas cuentas, la inversa es la raíz de X. ¿Y tiene sentido tomar la raíz de X? Aquí tenía sentido hacer esto. ¿Por qué? Aquí yo llegué y tomé más o menos raíz de X, dije yo, así, sin preocuparme, feliz de la vida. Porque la X está acá. ¿Ya? Está en
Recuerden que este cero infinito es el recorrido de la f tilde, ¿ya? Es el recorrido del anterior. Entonces, yo al restringir el recorrido me obligo, o sea, me permite que pueda sacar la raíz cuadrada de x. Entonces, esta es la definición. Y ahora ustedes saben cuál es el gráfico. Es la reflexión de aquel con respecto a la recta. No se confundan que este que está aquí, el eje X, ¿ya? Si ahora voy a hacer la reflexión y me va a dar este gráfico y este es el gráfico de la raíz cuadrada. Ahí logré hallar una inversa, restringiendo dominio y recorrido. Y esto lo vamos a hacer más de una vez. Bueno, yo hice este ejemplo ahora porque nosotros ya habíamos hecho algo similar, aproximado, cuando trabajamos preparando la primera prueba. De hecho, parece que en la primera prueba había un ejercicio así. Hay un ejercicio así como restringir el dominio o el recorrido para que la función, para que la relación inversa sea función. Bien. Proposición. Bueno, aquí pongamos la proposición. Bueno, si f es función. Bueno, esta es parte del teorema, yo no sé por qué lo están poniendo aquí aparte. Estoy copiando lo que dice el libro. Si f de a en b, si f de a en b es función y existe la función inversa, f inversa de p en a, entonces, estoy aclarando el enunciado, lo que quieren decir aquí entonces, f inversa es biyectiva. Bueno, lo que dice esta proposición, aquí en el libro está la demostración, es lo siguiente. Si f de a en b es una función y existe la función inversa, entonces por el teorema ya sabemos que f es biyectiva. Porque si posee inversa es porque la f era biyectiva. Este da un poquito más de información este enunciado, porque dice, bueno, lo que dice que f inversa también es biyectiva. Y f inversa también es biyectiva, que es lo que dice la proposición, pues posee inversa. O sea, lo que yo digo es que la inversa posee inversa. ¿Cuál será la inversa de la inversa? La función original. Claro, la función original, pues, ¿viste? Entonces, como f inverso, en el libro hay otra demostración, ya esta es una demostración media tramposa. En el libro hay otra demostración, demuestran que f inversa es inyectiva y sobre, que es lo que hay que hacer realmente. ¿No? Pero como estoy un poco apurado de tiempo, hice este corte camino. F inversa es biyectiva porque posee inversa, estoy usando el teorema. ¿Ya? Y lo que yo, digamos, el teorema ya está demostrado. Entonces, lo que no he demostrado es que esto es cierto, que la inversa de la inversa es f. ¿Ya? Pero lo puedo yo demostrar usando una afirmación que hice hace un rato, que yo dije que la inversa, la inversa es la única función que tiene esta propiedad. Yo dije, la única función que las composiciones me dan la identidad por ambos lados. Esta tiene que ser, como estamos partiendo con f inversa, esta es la identidad en b, y esta debe ser la identidad en a. ¿Ya? Entonces yo digo que, bueno, eso tampoco lo demostré, estoy haciendo trampa más de una vez, ¿ya? Que la única función que satisface esto es aquí hay una única. ¿Ya? Pero es que f la satisface también, porque f
compuesto con F inverso es la identidad en B, y F inverso compuesto con F es la identidad en A. Entonces, como hay una única, esto lo que implica es que la F tiene que ser esta. Esto demuestra esta igualdad, ¿ya? Significante. Bueno, ahí ahorramos algo de tiempo. Oh, otra cosa. Generalmente uno en matemáticas siempre trata de demostrar todas las afirmaciones, ¿ya? Por lo menos al principio de la carrera de matemático o de físico, no sé si en física es tan importante, pero en matemática es súper importante que uno siempre haga todas las demostraciones del caso. Pero llega un momento en la vida de un matemático en que uno lee un enunciado y, bueno, y como no tiene mucho tiempo, no lee la demostración, pues asume que la demostración está correcta. ¿Ya? Porque si uno, con la cantidad de información que existe, porque ya la matemática del siglo XXI no es del siglo XIX, con la cantidad de información que existe, si alguien que estudia matemática estudia todas las demostraciones, pues no se va a morir, no va a terminar nunca. Entonces, a veces uno confía que la demostración está bien, que alguien la revisó y sigue hacia adelante. Y lee el enunciado y sigue acumulando información. A veces así es la cosa, la ciencia es cada vez más grande, más agotador estudiar. Ok. Bien, otra proposición que es, no sé si es inesperada, yo creo que no, proposición. Veamos, si f y g son funciones invertibles de A en A, funciones invertibles de A en A, entonces la composición también lo es. A propósito, ¿tiene sentido hacer esta composición? Bueno, dice aquí que la F y la G están definidas, van de A en A, así que esta composición está perfectamente definida. Entonces, G o F también es invertible. Si la composición de funciones invertibles es invertible. Ya vimos que la composición estaba bien definida. Así que esta es invertible y tratemos de adivinar cuál sería la inversa. ¿Cuál sería la inversa? ¿Cuál sería la inversa? Bueno, hay que invertir cada uno de los factores, pero cambiar el orden. ¿Cómo hago la demostración? Bueno, recuerden ustedes que hay una única función, a saber, la inversa de esta. Existe una única función que tiene estas propiedades. Esta función compuesta con esta que me dé la identidad, entonces esto identifica a esta como la inversa. Pero no solamente esta, al revés también. Tengo que verificar estas dos. Aquí el A y el B son lo mismo, por eso pongo ya. Entonces tengo que verificar esto para demostrar que realmente esta que está aquí es la única que hace esta gracia, saber esta. Entonces sí demuestra esta igualdad. Bueno, pero esto se sigue de la... Ustedes ven que sigue de la asociatividad de la composición, porque ahora tengo G o F compuesto con F inversa o G inversa. Bueno, pero F compuesto con F inversa es la identidad. Pero G compuesto con la identidad es G nomás. Y esa es la identidad de A. Entonces eso demuestra la primera y la segunda se hace de manera similar. Entonces ahí uso la unicidad de la inversa. La única que tiene estas propiedades, entonces demuestro eso. Bien, y ese es uno de los teoremas de las proposiciones interesantes que combinan la composición con la inversa, ¿ya?
Y ahora vamos a hacer, antes de que se me acabe el tiempo, ¿ya? Vamos a hacer aplicaciones a la función exponencial y logaritmo. Funciones exponencial y logaritmo. Funciones exponencial y logaritmo. Entonces, esto de las funciones inversas vamos a ocupar para definir la inversa de la exponencial. Entonces, tengo una función que se llama la exponencial en base a. Entonces, la base, me preocupo que no sea 1 y que sea mayor que 0. Esa va a ser mi base. La función exponencial se define, está definida sobre todo R, ¿ya? Pero sus valores, como la base es positiva, van a estar de A, y nunca va a ser 0, de 0 a infinito. Y lo que hace esto es que a una X lo envía a la X. Y esto a veces se escribe así, exponente en base a de X. A elevado a la X. Esa es la función exponencial. No quiero que la sea 1, no quiero que la sea 1 porque si la es 1 me da una función constante igual a 1. Y esa no es biyectiva, porque yo quiero hallarle la inversa a la exponencial. ¿Y cómo graficaríamos la exponencial? Bueno, para x igual a 0, a la 0 se define como 1. Así que siempre va a pasar. Esto es por decreto, ya por convención, por definición. Se define siempre así. Y voy a graficar aquí cuando el A es mayor que 1. Yo sé que el A no es 1. Cuando el A es menor que 1, por ejemplo, un medio, si yo leo un medio a la X, lo mismo que hacer 2 a la menos X. Entonces ahí la situación va a cambiar. Pero hagamos la exponencial con base mayor que 1. Por ejemplo, 2. Por ejemplo, la Y igual 2 a la X. Ese es un buen ejemplo. 2 a la 0 es 1. Y cuando el X vale 1, el valor es 2. Pero cuando el X vale 2, el valor ya es 4. Se dispara, ¿no es cierto? Por eso es que existe esa frase, uy, crece exponencialmente, crece súper rápido. Y como crece súper rápido, cuando yo me voy a la izquierda, estoy tomando valores negativos. 2 a la menos 1 es un medio. Así que baja rápidamente a la mitad. 2 a la menos 2 es un cuarto. A la mitad de eso. Así. Entonces, este es el gráfico. Obviamente que es inyectiva. ¿Por qué? Porque pasa el criterio de la recta horizontal. Cualquier recta horizontal intersecta el gráfico en a lo más un punto, quizás ninguno. Ninguno, aquí en ningún punto, porque este Y es negativo, y estos no van a ser nunca negativos. Entonces esta función es inyectiva, pero no es sobre. Pero es que le puedo restringir el recorrido. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Restringamos el recorrido. Entonces ahora voy a considerar la función la exponencial en base a. Oh, yes, me olvidé de hacer el ejercicio cuando en la base es menor, ya que 1. Hagámoslo pronto, ya en un ratito más. Exponencial, entonces la voy a definir todo R, pero voy a restringir. Oh, ya lo hice, qué bruto soy. De 0 a infinito, ya lo hice. Entonces ya le restringí. Debería haber puesto aquí R. Debería haber puesto al comienzo R, de R en R. Pero en la bolsa R de llegada es muy grande, entonces si le restringo, pues esta va a ser biyectiva. Porque es inyectiva, porque pasa el criterio de la recta horizontal, y es sobre porque todo elemento aquí es la exponencial de algo. Ustedes pueden ver aquí, me doy un Y cualquiera, intersecta el gráfico, así que es la exponencial de algo. Así que esta es biyectiva. Por lo tanto, tiene inversa. Su inversa se llama el logaritmo. Su inversa es el logaritmo en base a, que parte de 0 a infinito, llega a R. Y se escribe así. La imagen de un X es Y. Y recuerden ustedes que f inverso de X, Y, si f de Y
La f aquí en este caso es la exponencial. Entonces el x, sorry. Ya, sí, está bien. El x, digamos, este y es el único, y es el único número real tal que a la y es x. Ok, entonces, por ejemplo, el logaritmo en base a de a. ¿Cuánto vale el logaritmo en base a de a? El a es un número mayor que 0, así que está acá. Lo puedo evaluar. Bueno, dice aquí, para calcular el logaritmo en base a de cualquier x, hay que hallar el y, tal que ese x es a a la algo, a es y. Entonces, aquí tengo el x, en este caso el x es a. ¿A qué potencia necesito elevar el a para que me dé a? 1, ¿ven? Ahí está. Entonces, en este caso, a a la 1 es a. Entonces, el logaritmo en base a de a es 1. Y eso lo pueden ver acá porque si yo... recuerden que el gráfico del logaritmo es la reflexión de este gráfico con respecto a la recta y igual a x. Entonces, me va a dar este gráfico. ¿Ah? Entonces aquí, bueno, este que está aquí es el 0, 1, va a dar al 1, 0. Entonces, este es donde cruza. Entonces, que el logaritmo en base a de 1, entonces, ¿a qué potencia necesito elevar el a para que me dé 1? A la 0. ¿Eh? Así que el logaritmo en base a de 1 siempre es 0, porque siempre pasa por él, por 1. Y si el a está por acá, el logaritmo en base a de a va a ser 1. Ahí está la definición del logaritmo, ¿ya? Y me temo que no me va a alcanzar el tiempo para ver algunas propiedades del logaritmo, lo vamos a hacer el próximo lunes, ¿ya? Pero por lo menos ya definí el logaritmo. Y estos logaritmos fueron inventados quizás no con este lenguaje de funciones inversas, pero estos fueron descubiertos por un Charles, ¿se llamaba? No, ¿cómo se llama Charles? Napier, que nació en 1550, no me acuerdo cuándo murió, 1615 quizás. Y él también se llamaba a sí mismo, como en esa época era muy popular usar versiones latinas de los apellidos, también se llamaba Neper. Así mismo se llamaba, yo me llamo Carlos Neper, no Charles Napier. A Carlos Neper, entonces se llaman los logaritmos neperianos. Él no, creo que fue no sé si era un noble escocés, quizá lo estoy confundiendo con otro, con Tycho Brahe, pero este fue un matemático escocés que inventó los logaritmos. Y él inventó los logaritmos naturales. Después vamos a hablar de los logaritmos naturales el día lunes, ¿ya? Pero hay ciertas propiedades de la exponencial que me van a dar correspondientes propiedades del logaritmo. ¿Qué pasa si yo, y algo que no cumplí, yo prometí y no cumplí, dije, ¿qué pasa si uno grafica la exponencial con una base menor a 1? Por ejemplo, un medio. Entonces, y es a la x, sería un medio a la x, sería 2 a la menos x, entonces aquí el gráfico es diferente, porque cuando el x se hace negativo, crece, porque esto se hace positivo y crece. Por 0 nuevamente pasa por 1, pero ahora el gráfico es en ese sentido. No es este, es el otro, cuando la base es menor que 1. Pero usualmente uno usa bases mayores que 1. Por eso es que este es el gráfico típico. Pero igual les doy esta información por si se encuentran con eso en alguna parte. Y bien, y entonces hay algunas propiedades interesantes o claves de las exponenciales que se traducen en propiedades del logaritmo. ¿Cuánto vale a a la x por a a la y? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe?
Esto es parte de la PSU, o A a la X por A a la Y, ¿cuánto vale? A la X más I. Bien, A a la X más Y. Se suman los exponentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la traducción de esto en términos de logaritmos? Recuerden ustedes que el logaritmo en base a de X vale Y, si solamente si el X es A la Y. Esa es la definición de la inversa. Esto es un caso particular de esta definición. F inverso de B igual a A, si solamente si B es F de A. ¿Ya? Esa es la definición general de la inversa. Y la estoy aplicando aquí donde F es la exponencial. Esto ya lo hemos visto. Entonces uno puede escribirlo así también. X igual a de ahí, lo puedo escribir así. X igual a la Y. Así que esta es la fórmula. X, bueno, es una de las fórmulas. X es A elevado al logaritmo. Y esto simplemente refleja esta fórmula. F de F inverso, porque el logaritmo es F inverso, la F es la exponencial. Entonces, este lado derecho es F compuesto con F inverso, y esta es la identidad. Nosotros sabíamos eso. Y F inverso está definido, no me acuerdo dónde. Aquí el A es 0 infinito. ¿Okay? Entonces, esto es un caso particular de esta fórmula, esta fórmula de acá. Entonces, yo puedo usar esta fórmula para hallar propiedades correspondientes del logaritmo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago A elevado al logaritmo en base a de X por A elevado al logaritmo en base a de Y? Bueno, esto es X por Y, ¿no? Sí, porque esto es A elevado al logaritmo de XX, y esto es Y. Ya, pero esto es A elevado al logaritmo en base a de X más el logaritmo en base a de Y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por la fórmula se suman los exponentes, ¿no es cierto? En la misma base se suman los exponentes. Ya, pero X por Y es lo mismo que A elevado al logaritmo en base a de X por Y. Porque estoy usando esta fórmula nuevamente, pero no con X, sino con X por Y. Entonces, ¿qué concluyo? Que esto vale lo mismo que eso. Ah, pero si A elevado a algo es igual a A elevado a otra cosa, como la exponencial es inyectiva, esto implica que los exponentes tienen que ser iguales. Y ahí hallamos nuestra primera ley de los logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y eso se deduce automáticamente de esta fórmula. Y voy a apagar, porque si no se me va a perder la grabación. Ya voy a dejar de grabar por lo menos. ¿Ya? Y aquí se termina la clase y podemos seguir conversando hasta que nos corten la luz, ¿ya? ¿Dónde está?